Voy a despedir al empleado que no terminó el bachillerato y a contratar a un talentoso recién licenciado. Fui acusado injustamente de un error que no cometí y se me comunicó que sería despedido, a pesar de haber contribuido a la empresa durante casi una década tras dejar mis estudios. La persona que mi jefe, David, quiere poner en mi lugar es un recién llegado al que tiene en alta estima, un favorito que se graduó en la misma universidad que él y que entró en la empresa el año pasado. David nunca cayó bien entre los empleados debido a su actitud arrogante, ya que fue contratado como gerente por puro enchufismo, al ser el cuñado del presidente, el señor Serrano. El nuevo, de su misma universidad, probablemente le resultó simpático al ser de los pocos que no sabía lo suficiente como para mantener las distancias. Sin embargo, es absurdo pensar en convertirlo en gerente en su segundo año. Justo cuando iba a señalarlo, David se burló de mí. El incompetente que no terminó los estudios podría, por favor, agilizar su salida. Al ver a un empleado más joven sonriendo detrás del astuto David, suspiré profundamente y acepté mi despido con un entendido. Estaba agradecido al presidente Serrano y no odiaba mi trabajo, pero lo que suceda a partir de ahora ya no es asunto mío. Que David y su favorito asumieran las consecuencias. Mi nombre es Mateo. Vivía con mis padres y mi hermano pequeño, 3 años menor que yo, hasta que nuestros padres se divorciaron cuando yo estaba en tercero de primaria. Recuerdo cómo mi hermano, que estaba muy unido a mí, lloró cuando se decidió que yo viviría con nuestra madre y él con nuestro padre. Mi madre no quería separarnos, argumentando lo unidos que estábamos, pero mi padre se opuso firmemente. Si mi padre se hacía cargo de los dos, sería difícil para mi madre, que era ama de casa, pagar la pensión alimenticia de ambos. Y si mi madre se quedaba con nosotros y recibía la pensión de mi padre, seguiría siendo una vida difícil para los tres. Estaba claro que a medida que creciéramos, el coste de la comida aumentaría. Yo tampoco quería separarme de mi hermano, pero me quedé sin palabras cuando mi padre me preguntó si estaba de acuerdo con que mi hermano pasara hambre. Mi padre argumentó que lo mejor era que cada uno se quedara con un hijo sin pensión alimenticia, alegando que era un acto de misericordia por su parte quedarse con mi hermano, que necesitaría 3 años más de cuidados. A pesar de la resistencia de mi madre a separarnos, no pudo convencer a mi padre. Así que, al final de mi tercer curso, terminé viviendo solo con mi madre. Mi madre, que había sido ama de casa, estaba preocupada por encontrar trabajo, pero fue contratada por una empresa de servicios de limpieza en 2 semanas. Aunque se reía diciendo que su experiencia como ama de casa le había sido útil, de vez en cuando la encontraba sumida en la melancolía. Probablemente se preocupaba por mi hermano. A pesar de mis súplicas para verle, mi padre siempre encontraba excusas para que no nos viéramos, estaba muy ocupado con el nuevo colegio, cansado por las clases, sin tiempo por las actividades extraescolares. Las razones variaban, pero mi madre y yo nunca logramos ver a mi hermano. Cuando entré en la educación secundaria obligatoria, mi madre parecía menos deprimida por no ver a mi hermano. Quizás se estaba adaptando a nuestra vida juntos o resignándose al hecho de que mi padre no lo permitía. Logramos tener una vida estable. El trabajo de mi madre era seguro y mis notas eran buenas, gracias a su consejo de centrarme en los estudios para ampliar mis opciones laborales en el futuro. La vida se pasa principalmente trabajando, no estudiando. La elección del trabajo puede afectar significativamente la calidad de vida de una persona. Por lo tanto, es sensato esforzarse en los estudios para tener más opciones, esa era la creencia de mi madre. Aunque era ama de casa, se había licenciado en una universidad de prestigio y había trabajado para una gran empresa. Parece que renunció a petición de mi padre cuando se casaron, pero ahora se arrepentía de esa decisión. Siendo una gran empresa, ofrecían beneficios sociales completos y muchos padres optaban por jornadas reducidas para atender las necesidades de sus hijos. Conoció a mi padre mientras él trabajaba en una filial de esa empresa. Mirando hacia atrás, él probablemente quería que ella se quedara en casa porque no le gustaba que trabajara en una empresa más grande que la suya. Estaba de acuerdo con sus palabras. El padre que yo conocía mostraba constantemente un complejo de superioridad. Menospreciaba a mi madre,
llamándola solo una ama de casa cada vez que estaba descontento. Si mi madre no hubiera renunciado, nadie en su lugar de trabajo le habría hablado de esa manera. Escuchar esa historia me hizo comprender realmente la importancia de elegir el lugar de trabajo adecuado. Si mi padre hubiera trabajado en la empresa de mi madre y mi madre en una filial, estoy seguro de que él la habría menospreciado igualmente, aunque ella también estuviera trabajando. Teniendo en cuenta cómo es mi padre, probablemente se comporta de manera terrible con cualquiera que considere inferior, incluso fuera del trabajo. Decidí que no quería ser menospreciado por gente como mi padre en mi carrera. Pensando en mi futuro, me matriculé en un instituto con un bachillerato tecnológico de gran prestigio. El centro al que asistía tenía una muy buena reputación a nivel nacional, lo que indicaba que tenía un buen número de alumnos brillantes. Quizás por eso, había un número considerable de alumnas e incluso tuve mi primera novia en el instituto. Creía que estaba teniendo una vida tranquila, pero entonces, justo después de pasar a segundo de bachillerato, mi madre sufrió un infarto. Aquel día hacía tanto frío que nevó, a pesar de ser abril. Contacté con mi padre por primera vez en años. Quería pedirle apoyo económico. No esperaba que mi padre, que ni siquiera me había enviado un mensaje de cumpleaños o me había felicitado por mis logros académicos, me ayudara, pero seguía siendo mi padre. Al fin y al cabo, acordamos que no habría pensión alimenticia, ¿no? Tendrás que apañártela solo. Aunque era una esperanza débil, mi padre se negó categóricamente. Rápidamente empecé a trabajar a tiempo parcial. Era en una casa de comidas regentada por una pareja de ancianos del barrio. Conociendo mi situación, la pareja se compadeció mucho de mí. Las comidas que me servían eran abundantes y también eran generosos con mi sueldo. Gracias a ellos, pude seguir viviendo como antes. Pero un día, me dijeron, hemos decidido cerrar el restaurante. Lo sentimos. Decidieron cerrar por limitaciones físicas. Más tarde, me enteré por un cliente habitual que el negocio apenas daba para subsistir. A pesar de ello, me sirvieron comidas generosas, a mí, un extraño, y fueron espléndidos con mi salario, lo que me hizo sentir culpable. El siguiente trabajo a tiempo parcial que encontré fue en una tienda de 24 horas, pero por falta de personal, acabé trabajando muchas horas, de 4 de la tarde a 10 de la noche después de clase, y de 5 a 7 de la mañana, justo antes de ir al instituto. Terminé pasando 9 horas al día en el trabajo, sin importar si eran días laborables o fines de semana. Se suponía que solo debía trabajar 5 horas, de 5 de la tarde a 10 de la noche, pero acepté ayudar durante un tiempo porque les faltaba personal. Sin embargo, eso se convirtió en la norma y no hubo mejora ni siquiera después de más de 2 meses. Casi sin tiempo libre, mi novia me dejó y empecé a descuidar mis estudios. Un tiempo después, me encontré con la pareja de ancianos dueña del restaurante. Fueron a la tienda de 24 horas con su nieto. Se sorprendieron al verme, había perdido mucho peso. Preocupados, me invitaron a su casa en mis días libres, aunque el restaurante estuviera cerrado. También era su hogar, así que seguían viviendo allí. Cuando los visité, como prometí, un día libre después de clase, la pareja me preparó una comida abundante, como solían hacer. Entonces, me informaron de que me estaban obligando a trabajar ilegalmente. Los jóvenes de entre 16 y 18 años solo pueden trabajar 8 horas al día y un máximo de 40 horas a la semana, según la ley. Tú trabajas 9 horas diarias, sin descanso, y 54 horas a la semana, con una jornada de 6 días. Vas a destrozarte la salud así. La pareja estaba preocupada, pero les dije que estaba pensando en dejar el bachillerato. Desde que empecé en la tienda, no podía seguir el ritmo de los estudios y estar en la misma clase que mi exnovia era difícil. En retrospectiva, debería haber dejado el trabajo y buscado otro, pero en ese momento no era capaz de pensar con claridad. La pareja de ancianos se disculpó, pensando que era su culpa por el cierre del restaurante, pero no tenían culpa alguna. Vuestra amabilidad me ayudó mucho. Estoy muy agradecido. Cuando expresé mi gratitud, la pareja se ofreció a presentarme una empresa dirigida por su hijo.
Si vas a trabajar después de terminar los estudios, quizás sea mejor ser un empleado a jornada completa que a tiempo parcial. Con eso, me presentaron al padre del nieto que habían llevado a la tienda el otro día. La empresa era una metalúrgica que el hijo de la pareja había heredado de su tío para convertirse en presidente. Mis estudios en el bachillerato se centraban en la informática, así que no sabía nada de metalurgia. Sin embargo, estaban dispuestos a contratarme siempre que estuviera motivado. Acabé abandonando el bachillerato para trabajar allí a jornada completa, pero fue bastante desafiante, ya que todo era nuevo para mí. Cada vez que las cosas se ponían difíciles, hablaba con Alex, un antiguo compañero del instituto. Alex estaba estudiando ingeniería mecánica, así que podía darme consejos. Incluso después de que dejara los estudios, mantuvo el contacto y fue un apoyo significativo, siempre preocupado por mí. Cuando Alex estaba a punto de entrar en su tercer año de carrera, durante las vacaciones de verano, me hizo una propuesta. Sugirió hacer algo grande utilizando la informática que yo había estudiado y la tecnología mecánica que él estaba aprendiendo. Me sorprendió una sugerencia tan inesperada. ¿No será difícil encontrar tiempo mientras trabajas?, pregunté. Alex, que no esperaba que me quedara paralizado, me tranquilizó respecto al tiempo. Sé que le preocupaba mi tiempo porque conocía los malos momentos que pasé con mi trabajo en la tienda de 24 horas. Decidí aceptar su propuesta con la esperanza de hacer inolvidables las vacaciones de verano para Alex, que siempre había sido tan considerado. Empecé a pasar mi tiempo después del trabajo y los fines de semana con Alex. Aunque la idea de hacer algo grande fue suya, no tenía un plan específico, así que tuvimos que empezar de cero. Después de muchas noches sin dormir, las piezas que creamos fueron patentadas. ¿Nos haremos ricos si esto funciona? Ja, bromeábamos, entusiasmados. Habíamos conseguido un total de 3 patentes cuando Alex estaba a punto de terminar la carrera. Alex fundó una empresa para desarrollar piezas con las patentes mientras aún estaba en la universidad. Me invitaron a formar parte de la directiva, pero lo rechacé por gratitud al presidente Serrano, que me contrató después de abandonar el bachillerato. En su lugar, acepté ayudar como consultor. Por esa época, me trasladaron de la fábrica a un puesto administrativo en la sede central. Poco después, el cuñado del presidente Serrano, David, se incorporó a la empresa como jefe de departamento. Fuera por su rápido nombramiento o por su carácter inherente, se comportaba de forma arrogante y era odiado por los empleados. Al año siguiente, la hija del presidente Serrano, Sara, se unió a la empresa. Sara, siendo la hija del presidente, nunca presumía de su estatus y era sincera en su trabajo. Esto contrastaba fuertemente con David, que actuaba con prepotencia debido a sus lazos familiares. David creía que sería el heredero, ya que el presidente Serrano solo tenía una hija. Sin embargo, con la llegada de Sara, todos los empleados empezaron a verla a ella como la sucesora. Descontento con esto, David comenzó a descargar sus frustraciones en mí. Parecía que siempre me había guardado rencor por haber abandonado el bachillerato. Ya me había sometido a horas extras injustificadas, pero recientemente los insultos directos habían comenzado. Parece que al presidente Serrano no le agrada David, ya que casi nunca habla con él en la oficina. Incluso cuando David iniciaba la conversación, era rápidamente zanjada. David es licenciado universitario y miembro de la familia, pero a pesar de ocupar un cargo directivo, no se le toma en serio. En cambio, el presidente Serrano, que me contrató personalmente, se interesaba por mí y a menudo iniciaba la conversación. Esto probablemente hizo que David me detestara aún más. Al año siguiente, tuve un reencuentro fatídico. Para mi sorpresa, mi hermano Miguel, a quien nuestro padre se había llevado y con quien había perdido el contacto, se unió a la empresa. Miguel, que se había convertido en un joven apuesto desde que se licenció en la universidad y entró en la empresa, todavía conservaba rasgos del niño que yo recordaba. Sin embargo, por alguna razón, a Miguel se le consideraba hijo único. Imaginando que quizás no me recordaba, decidí fingir ser un extraño. Aunque era un poco solitario no poder hablar como hermanos,
pensé que no había necesidad de perturbar su paz si realmente se había olvidado. Miguel, licenciado en la misma universidad que David, era especialmente querido por él. A menudo le invitaba a tomar algo y parecía ser el responsable de proyectos importantes. Sin embargo, Miguel no parecía ser muy competente en su trabajo, cometiendo errores con frecuencia. Algunas de las tareas que David me pasaba incluían trabajos asignados a Miguel, que descubrí sin querer. Corregía silenciosamente y enviaba el trabajo, pero eso fue un error. Miguel, sin darse cuenta de sus fallos, continuó presentando documentos sin percatarse. David, menospreciándome, empezó a pensar que no había problema en culparme de sus errores. Aunque todavía era manejable cuando los errores se detectaban internamente, Miguel acabó cometiendo un fallo en un proyecto importante que molestó a nuestros clientes. Pensando que podía culparme a mí, a quien David despreciaba, Miguel afirmó que el trabajo era mío. Yo ni siquiera estaba al tanto de las tareas que Miguel realizaba. Culparme del error era absurdo, pero David, temiendo ser responsabilizado, dijo irónicamente: voy a despedir al que abandonó el bachillerato y lo reemplazaré por un universitario de primera. Ja. Aunque mi departamento solo estaba formado por Sara y por mí, me habían ascendido a gerente en un movimiento poco común. Era irracional nombrar gerente a Miguel, que solo llevaba 2 años. Cuando estaba a punto de decirlo, David se burló: que el incompetente que ni terminó los estudios se largue de una vez. Me di cuenta de que el encantador Miguel que conocía había asumido la culpa. Al ver a Miguel sonriendo detrás de David, suspiré profundamente y acepté mi despido con un entendido. Sara intentó intervenir, pero David no quiso escuchar. ¿Vas a usar el poder de tu padre contra mí? A Sara no le gustaba que la vieran como la hija del presidente. Siempre se preocupó por no deshonrar a su respetado padre. Probablemente pensando que Sara se callaría si la acusaba de usar el poder de su padre, David continuó. Pero Sara no se calló. Explicó que despedirme ahora causaría más problemas a la empresa, haciendo que el asunto fuera más allá del uso de poder. Aún así, David ignoró sus palabras y me ordenó que me fuera inmediatamente. Estaba agradecido al presidente Serrano y no me disgustaba mi trabajo, pero lo que sucediera a continuación ya no era asunto mío. Dejé que David y su cómplice asumieran la responsabilidad. Un mes después, fui contratado por la empresa de Alex. Tras ser despedido, contacté inmediatamente con él y empecé a trabajar para él. Era una empresa pequeña, con solo 10 empleados, pero sus ventas anuales superaban los 5 millones de euros. La mayor parte provenía de los beneficios de las patentes. Además de las que Alex y yo obtuvimos, la empresa había adquirido docenas de otras. La empresa de Alex desarrollaba piezas y vendía la tecnología patentada. Durante una reunión para planificar el desarrollo de la siguiente pieza, recibí una llamada de Miguel. Por supuesto, no la atendí durante la reunión, pero las llamadas continuaron. ¿Quién llama? ¿No será una emergencia?, preguntó Alex preocupado. Pero después de informarle que era un antiguo compañero de mi anterior empresa, apagué el teléfono. Después de la reunión, encendí el teléfono y encontré un mensaje: hermano, lo siento. Por favor, coge el teléfono. Estaba escrito así. Miguel me había reconocido como su hermano, pero se consideraba hijo único y me despreciaba, lo que me enfureció. La razón por la que Miguel, que antes era tan honesto y amable, había llegado a menospreciar a los demás, solo podía atribuirse a la crianza de nuestro padre. Después de divorciarse de nuestra madre y llevarse a Miguel, parece que mi padre se volvió a casar rápidamente. Básicamente, estaba teniendo una aventura. Esa mujer, una persona orientada a su carrera que no quería hijos, aparentemente estaba dispuesta a criar a Miguel siempre que fuera joven. Por eso mi padre insistió tanto en llevarse solo a Miguel. La nueva mujer en su vida, que se convirtió en la madrastra de Miguel, lo malcrió. Le compraba todo lo que quería y le dejaba hacer lo que le viniera en gana. Miguel llegó a preferir a su madrastra, guardando rencor a nuestra madre, que le reñía por sus errores y le enseñaba a moderarse incluso con los dulces. Consecuentemente, empezó a negarse a visitarnos a mí y a nuestra madre.
El mensaje detallaba estas circunstancias, pero en última instancia parecía justificar su comportamiento en lugar de mostrar un remordimiento real. Mientras leía el mensaje, recibí otra llamada, esta vez de David. Queriendo acabar con la molestia, respondí, con la intención de expresar mi irritación, pero David inmediatamente exigió que siguiera permitiéndole usar las patentes a la tarifa anterior. La pieza que Alex y yo desarrollamos durante sus vacaciones de verano era clave para un producto que mi antigua empresa estaba desarrollando. Si la hubiera desarrollado mientras estaba en la empresa, los derechos de la patente les pertenecerían. Pero esta pieza era algo que Alex y yo habíamos desarrollado personalmente. Su valor económico se estimaba en unos 10.000 millones de euros. Sin embargo, en agradecimiento al presidente Serrano, establecí unas tarifas de uso bastante bajas. Alex estuvo de acuerdo, pero ahora que había dejado la empresa, habíamos vuelto al precio original. ¿No dijo Sara que la empresa estaría en problemas sin mí? Fue David quien no escuchó, ¿verdad? Yo era el responsable del departamento de patentes de la División de Administración General, que se encargaba de diversas tareas administrativas. Me ascendieron a gerente porque había obtenido patentes. Era desconcertante que David, que supervisaba la división, no entendiera de patentes. Sara, que había trabajado a mis órdenes, estaba, por supuesto, al tanto de las tarifas. Intentó persuadir a David para que anulara mi despido. Sin saber tales detalles, David no tenía derecho a quejarse del aumento. Al fin y al cabo, es la empresa de Alex la que concede los permisos de uso de patentes. Y no hay nada que yo pueda hacer si se le pregunta al respecto. La gestión de las patentes de las piezas desarrolladas por Alex y por mí está totalmente confiada a la empresa de Alex. Sin el permiso del presidente Alex, es imposible proporcionar las patentes con las tarifas anteriores. Incluso si me piden que las use por un precio bajo como individuo, no hay nada que pueda hacer. David, al enterarse de esto por primera vez, exigió que el responsable lo visitara. Exigir que un representante de la empresa que concede el permiso vaya a la empresa que lo solicita es extremadamente grosero. Indignado, le dije que no me contactara nunca más y colgué, configurando inmediatamente mi teléfono para rechazar sus llamadas. Unas horas después, recibí una llamada de mi padre. Suponiendo que era por Miguel, decidí responder. Como era de esperar, quería que reconsiderara las tarifas de las patentes por el bien de Miguel. Tendrás que apañártela solo, respondí, repitiendo las palabras que mi padre había dicho cuando mi madre enfermó. Mi padre empezó a quejarse de mi tono irrespetuoso, probablemente sin darse cuenta de que estaba repitiendo sus propias palabras. Cuando mamá se puso enferma, esas son las palabras que me dijiste, ¿recuerdas? Sin palabras. Mi padre dudó en responder y luego hizo una sugerencia increíble. ¿De verdad? Debe ser solitario vivir solo, ¿no? ¿Por qué no vienes a vivir aquí con tu nueva madre? ¿De qué hablas? He vivido con mamá todo este tiempo. Mi madre, que enfermó durante mis años de instituto, ya se ha recuperado totalmente y ha vuelto a trabajar. Hace unos años, incluso abrió su propia empresa de limpieza, contratando activamente a madres solteras, lo que ha sido destacado en revistas. Parece que tanto mi padre como Miguel pensaban que nuestra madre había fallecido. Pensaste que estaba solo, pero no me ofreciste ayuda cuando estaba en el instituto. Cuando dije eso, mi padre colgó sin decir una palabra. Pensé que al menos debería haberse disculpado, pero como no tenía intención de perdonarlo, me ahorró el tiempo. Además, el malentendido entre mi padre y Miguel pudo haber sido en parte culpa mía. Dejar el bachillerato requería el permiso de los padres, y le pedí a mi padre que firmara sin hacer preguntas. Firmó inmediatamente y me lo devolvió. Lo hice porque no quería preocupar a mi madre, que luchaba contra la enfermedad, pero mi padre pudo haber pensado que tenía que firmar porque mi madre había fallecido. Su firma inmediata, sin preguntas, probablemente significaba que no le importaba mucho mi presencia. Esto me permitió estabilizar mi vida, pero me dejó inquieto. Cuando se lo mencioné a mi madre, dijo, es tu culpa por no consultarme. Hasta que Miguel entró en la empresa como mi subordinado,
mi madre no sabía que había abandonado el bachillerato. Incluso después de dejarlo, seguí fingiendo que iba al instituto. Ella creía que mi padre me mantenía económicamente y se sentía culpable hacia él. Sin embargo, cuando Miguel entró en la empresa y empezó a burlarse de mí por no haber terminado los estudios junto con David, me irrité, olvidé mi mentira y me quejé a mi madre, lo que la llevó a descubrir la verdad. Después de reprenderme por actuar imprudentemente, mi madre se disculpó varias veces, pero no es como si quisiera enfermar. Mi padre, que sabía que yo estaba en apuros pero decidió no ayudar, era el principal culpable. Mientras hablábamos, mi madre también se enfadó y terminamos quejándonos de mi padre juntas. De alguna manera, dejar el bachillerato fue beneficioso, ya que condujo a la obtención de patentes, así que no fue del todo malo. Aunque mentiría si dijera que no echaba de menos mis días de instituto, no me arrepiento de mi decisión. Más tarde, tras escuchar la historia de Sara, el presidente Serrano despidió a David y sancionó a Miguel con una reducción salarial de 6 meses. Parece que el presidente nunca tuvo una buena opinión de David. Se arrepentía de haberlo contratado, presionado por la hermana de su esposa, con la condición de que sería despedido si causaba algún problema. A Miguel, aún joven, se le dio la oportunidad de reeducarse con la esperanza de que cambiara su vida solo con una reducción salarial. Lo supe porque Sara me lo contó. Después de que dejé la empresa, siguió invitándome a cenar. Pensando que intentaba apaciguarme por los derechos de patente, me negué repetidamente. Finalmente, sintiéndome culpable, le dije claramente, no tengo derecho a decidir el precio de las patentes, así que solo puedo seguir rechazando tus invitaciones. Sara se sorprendió, no tenía esa intención y simplemente no quería distanciarse de mí. Solo quería cenar conmigo. Como el tema de la patente no estaba involucrado, salir a comer no era un problema. Sara y yo empezamos a cenar juntos a menudo y finalmente me confesó sus sentimientos. Sorprendido, acepté su confesión, ya que yo también sentía algo por ella. Ahora estoy más enamorado de Sara que ella de mí. Aunque el presidente Serrano me pidió que volviera, me negué, diciendo que me gustaba mi trabajo actual. No me disgustaba la metalurgia, pero encontraba más agradable el trabajo de desarrollo de piezas. El presidente lo aceptó, diciendo que era una suerte que hubiera encontrado un trabajo que me gustaba. Desde entonces, hemos establecido una buena relación, llegando a formar equipos conjuntos de investigación y desarrollo entre nuestras empresas. En cuanto a mi madre, presentó una demanda por daños y perjuicios contra mi padre y su nueva esposa. Mi padre alegó que era demasiado tarde debido a la prescripción, pero mi madre solo se enteró de la aventura recientemente. Sospechaba de la infidelidad, pero no tenía pruebas. Fue el mes pasado cuando el mensaje de Miguel transformó sus sospechas en certeza. Mi madre está decidida a castigar severamente a mi padre por no haberme ofrecido ayuda. El tribunal falló a su favor, y mi padre y su nueva esposa fueron condenados a pagar la indemnización. Culparon a Miguel por filtrar la información y lo echaron de casa. Después de ser degradado y expulsado, Miguel parece estar viviendo una vida difícil. No está claro si esa fue la razón, pero oí que fue despedido por involucrarse con una mujer casada que le daba dinero. Si yo, un estudiante de bachillerato en ese momento, pude mantenerme a mí y a mi madre, entonces Miguel, un adulto licenciado, debería poder apañárselas con algo de esfuerzo. Quizás un poco de sufrimiento le sirva de lección. Además, parece que la demanda por daños llevó a problemas de divorcio entre mi padre y su nueva esposa. La nueva esposa culpó a mi padre por traer a Miguel a la familia y mi padre la culpó a ella por insistir, llevando a una situación sin resolver. Mi padre también fue forzado a renunciar a su empresa, no porque se descubriera la aventura, sino porque la empresa de mi padre también usaba la tecnología patentada que Alex y yo desarrollamos. Y Alex decidió no renovar los derechos de uso. Sabiendo cuánto me esforcé, Alex estaba aún más enfadado con mi padre que yo. La ira de Alex también puede provenir de haber sido criado por sus abuelos. Vivió con su madre soltera hasta la primaria, pero fue enviado con sus abuelos al entrar en secundaria porque el nuevo marido de su madre se negó a acogerlo.
Desde entonces, la madre lo dejó todo en manos de los abuelos y perdió el contacto, sin siquiera proporcionar pensión alimenticia. Afortunadamente, los abuelos de Alex tenían una situación financiera razonablemente buena, lo que le permitió licenciarse, pero se sentía culpable. Con la esperanza de recompensarlos, Alex propuso que emprendiéramos un proyecto significativo. Cuando oí eso, entendí por qué estaba tan ansioso por hacer algo grande. Alex desprecia a quienes no cumplen con sus responsabilidades parentales. Se enfada incluso al oír noticias sobre niños maltratados, así que no es de extrañar que estuviera aún más molesto con alguien cercano. Desarrollamos esto con la esperanza de que se usara para el bien de los demás. Y no quiero que lo use alguien que ni siquiera ayuda a su propio hijo, declaró Alex, negándose a renovar el contrato mientras mi padre estuviera involucrado en la empresa. Esto llevó a que mi padre fuera presionado a renunciar. Inicialmente, se negó, pero el trato frío de quienes lo rodeaban se volvió insoportable y se fue. La gente veía a mi padre como un marido y padre devoto, pero al descubrir la razón de la no renovación de los derechos de patente, se sintieron engañados. Parece que mi padre presentaba a su nueva esposa mientras aún estaba casado con mi madre. Descubrir que la mujer que presentaba como esposa era en realidad su amante y que, a pesar de parecer adorar a su hijo, no me había ayudado a mí, el mayor, debió parecer una traición. Mi padre replicó, fuisteis vosotros los que asumisteis que todo era perfecto. Bueno, entiendo los sentimientos de mi padre hasta cierto punto. El adulterio es generalmente inaceptable y mantener a los hijos es una responsabilidad básica. Enfrentar miradas frías era la consecuencia de sus propias acciones. Después de renunciar, mi padre irrumpió en la empresa de Alex, quejándose de que era injusto rescindir el contrato por asuntos personales. De hecho, había sentimientos personales involucrados, pero legalmente no había problema. Alex refutó sus argumentos y se fue desanimado. Más tarde, el presidente Morales, de la empresa para la que trabajaba mi padre, vino a rogar por la continuación del contrato. Aceptaremos la renovación si está dispuesto a pagar un precio más alto. El presidente Morales aceptó a regañadientes. Tras su partida, Alex bromeó, a esto le llaman justicia poética. Alex, esforzándose por recompensar a sus abuelos, se convirtió en presidente de una empresa exitosa con ingresos anuales de más de 5 millones de euros y sigue viviendo felizmente con ellos. Mi madre, que luchó contra la enfermedad, abrió su propia empresa y alcanzó el éxito. Aunque enfrentamos dificultades, soportarlas nos llevó a tener vidas plenas. Sin embargo, mi padre, que egoístamente nos abandonó, acabó desempleado y agobiado por el pago de la indemnización. Su nueva esposa, también con el pago de la indemnización, está envuelta en un divorcio conflictivo. Miguel, quizás influenciado por su padre, sufrió por su arrogancia. Tanto David como Miguel perdieron sus trabajos al final. Aquellos que menosprecian a los otros parecen incapaces de encontrar la felicidad. Quizás esto sea realmente un caso de justicia poética, como dijo Alex.